El Fútbol Club Barcelona es un polvorín pese a los buenos resultados que cosecha el equipo de Hansi Flick y la oposición se prepara para dinamitar la asamblea de este fin de semana. Por primera vez desde que volvió a la presidencia del Barça, Laporta puede decir que se siente acorralado por los suyos. Esto ya no es la prensa madrileña, esto ya no es la caverna mediática, esto no es madridismo sociológico, no. Son culés diciendo hasta aquí hemos llegado. Leo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Quedan 4 días para que Joan Laporta se someta o protagonice uno de los momentos más delicados desde que regresó a la presidencia del Barcelona. Y mira que ha tenido momentos difíciles, ¿no? Temporadas desastrosas en Europa, el tema de las palancas, el esperpento del caso Negreira por cómo él escenificó el tema de las cajitas y tal. Pero es la primera vez que Joan Laporta va a tener que mirar de frente a culés que le han dicho, que le están diciendo y que le van a decir basta ya, no queremos seguir viviendo de tus mentiras. Ya no podrá hablar de madridismo sociológico, no podrá hablar de la caverna, no podrá decir que es una campaña de Tebas, no podrá criticar a Florentino Pérez, porque repito, el problema lo tiene en casa. Y lo vamos a ver con 2 artículos que os traigo para montar este vídeo. El primero del diario AS, en el que hablan directamente de polvorín. Suenan tambores electorales contra Joan Laporta. Sobre el campo todo funciona, pero en las cuentas el Barcelona es un polvorín. La oposición tira con bala contra Laporta a 4 días de la asamblea de compromisarios, dice Santi Jiménez en un artículo publicado en el día de hoy. Comenta que el sábado se celebra una asamblea de compromisarios que llega bajo ruido de tambores electorales. La gestión económica de Joan Laporta contrasta con el momento deportivo del equipo. A medida que se acerca la asamblea, se alzan voces críticas que auguran alianzas y que tratan de socavar al presidente, que de momento ni se inmuta. Ayer, Laporta presentó feliz el cartel del 125 aniversario realizado por Miquel Barceló y se mostró absolutamente indiferente a los dardos que le caen de una oposición que se está moviendo de cara a la asamblea del sábado. El primero, como bien comentan aquí en el diario AS, fue Víctor Font. Eso ya lo analizamos ayer. De lo que no hablamos fue de esto. Ojo al tema de la moción de censura. El propio Font dice lo siguiente: solo se ha de activar si hay líneas rojas. El problema es que cada día estamos más cerca de esas líneas rojas. No se puede descartar nada. Si no presentamos, siendo el Barça el mejor contrato en la historia con Nike, es para una moción de censura directa. Pero cerrar acuerdos de 15 años es un arma de doble filo porque en 3 años ya estará de nuevo desfasado. Y añaden en el diario AS esto, que cuidado porque mañana jueves el grupo SOM Clan, con claras aspiraciones a presentarse a las elecciones y destronar a Laporta, se presentará en sociedad después de que se les haya unido a su causal empresario Jordi Termens, que iba por libre. Ese grupo está liderado por Joan Campru y Montal, nieto y bisnieto de presidentes del Barcelona, y por el expresidente de la Federación Catalana de Fútbol, Jordi Roche, entre otros. Es decir, dentro de la oposición empiezan a crecer grupos con los que no se contaba y que amenazan con la estabilidad, que se me entienda, ¿no? La estabilidad de Laporta. El proyecto no es estable, el club no es estable, pero Laporta sí que estaba estable, ¿no? Dentro de la gravedad, como se suele decir en el típico parte médico, ¿no? El paciente se encuentra estable dentro de la gravedad. Bueno, pues yo a Laporta en ningún momento veía peligrar su puesto, ¿no? O ese trono o ese sillón en el palco. Ahora ya empieza a tener dudas. Yo sigo pensando que va a solventar esta asamblea. Creo que le van a aprobar las cuentas, pero sí que empiezo a notar cierto ruido, mucho ruido en torno al Fútbol Club Barcelona, repito, por parte de los propios culés. Eso lo hemos visto en el diario AS, pero es que en Mundo Deportivo, cuidado porque ya hay un comunicado oficial conjunto de los grupos opositores, aquí lo tenéis en pantalla, de cara a la asamblea, porque no solo es Víctor Font el que eleva la voz en contra de Joan Laporta. Compromisaris Fútbol Club Barcelona, Dignidad Blaugrana, el señor Ramón, que no sé si será Ramón Álvarez de Mon, pero supongo que no. Seguimiento Fútbol Club Barcelona, sí al futuro, Som Clam, Suma Barça,
Transparencia Blaugrana y Uncrit Valent han firmado un documento con una propuesta de participación y voto sobre el cierre del ejercicio económico 2023-2024. Ya habéis visto que son unos cuantos grupos opositores, que no es simplemente el nombre de Víctor Font, y que al parecer se han unido todos ellos para plantarle cara a Laporta de cara a la asamblea, bastante tensa, por cierto, que va a tener lugar este fin de semana. Y aquí en Mundo Deportivo te hablan de que a 3 días de se celebre la asamblea, la oposición ha decidido emitir un comunicado conjunto, bla, 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 y el comunicado reza lo siguiente. Los colectivos de socios y firmantes, abajo firmados, nos unimos para expresar nuestra inquietud por la gestión actual de la Junta Directiva del Barcelona. Gestión con mucho margen de mejora, gestión que, hasta la fecha, se ha caracterizado por un déficit en planificación y rigor, una carencia de la transparencia promesa y entendemos adecuada, y en un comportamiento poco proactivo a la hora de promover la participación real de socios y socias, los verdaderos propietarios y propietarias del club, especialmente en sede de asamblea de compromisarios a la hora de cambiar el modelo de gobernanza, un modelo que consideramos ha quedado desfasado y excesivamente controlado y que no permite una participación real de socios y socias. Hablan primero de contexto inmediato, cierre con pérdidas, irregularidad, limitación de la participación y falta de transparencia en diversas cuestiones relevantes. Las cuentas de la temporada 23-24 se han formulado y cerrado con unas pérdidas de 91 millones de euros y con una regularidad destacada por la empresa que audita las cuentas del club, que se convierte en una incorrecta formulación de las cuentas susceptible de poder generar responsabilidades a futuro. En concreto, la empresa auditora ha emitido una excepción en su informe donde indica que las pérdidas deberían ser superiores, ya que el valor de Barça Visión está sobredimensionado y que los 208 millones de beneficios sobre el particular, en su día imputados a las cuentas, no se ajustan a la realidad. Sorprende, en este sentido, que la Junta Directiva no ampare y soporte su decisión de no atender al criterio de la empresa auditora, jefe documental / pericial. Además, la decisión de celebrar la Asamblea General Ordinaria solo en formato telemático, amparándose en una norma aprobada en tiempos de pandemia y contradiciendo el espíritu democrático del club, creemos que es una muestra de la voluntad de la Junta Directiva de evitar el debate abierto y la participación activa de socios y socias, como apuntábamos antes. Igualmente, pedimos explicaciones precisas sobre operaciones como la venta de patrocinios, de participaciones, de Barça Studios, las negociaciones con Nike, las comisiones en los traspasos, la relación entre el proveedor ISL y la Junta Directiva y otras cuestiones tratadas con opacidad. La Junta Directiva debe rendir siempre cuentas de forma más clara y transparente, especialmente en todo lo relativo a la vuelta al Camp Nou, que es un ejemplo más de lo que expresamos. De entrada, ha quedado excluido el Palau Blaugrana del proyecto, contradiciendo el mandato aprobado en asamblea. Sin embargo, las fechas anunciadas para el regreso al estadio han sido cambiadas varias veces, afectando directamente al presupuesto económico del año próximo. Además, las dudas sobre la ejecución de las obras del Camp Nou y su coste real, más todo lo referente al precio de los abonos, exigen la máxima transparencia, puesto que estamos hablando de más de 1.500 millones de euros y de la economía de muchos socios y socias que no saben si podrán acceder a los precios que se fijen. Y acaban con este punto. Lo demás es un poco de paja, la verdad, pero sí que me interesaba el punto número 4. Les pedimos principalmente a los socios que participen en la asamblea y que en caso de que no reformulen las cuentas, voten en sentido negativo respecto a su aprobación. Por todo ello, recomendamos a los socios y socias compromisarios que, en primer término, cojan el turno de palabra para pedir la suspensión de la asamblea a fin de que la Junta Directiva proceda a volver a formular las cuentas. Y si la Junta Directiva no atendiera a los requerimientos que se produjeran, les recomendamos entonces que no aprueben las cuentas presentadas. Por sentido de responsabilidad, porque como socios y propietarios de la institución no podemos permitir que el club no sea modélico, porque no atender al criterio de la empresa auditora afecta y acabará afectando a la reputación de la entidad y puede generar problemas a futuro. Y porque no podemos conformarnos con no hacer las cosas bien, ya que cuando no se actúa bien, es la entidad quien puede acabar pagando.
Bueno, pues es verdad que es un poco chapa este comunicado, no lo he leído entero porque sería mucho más chapa de lo que ya ha sido de por sí, pero creo que es importante pues tener ese altavoz, ¿no? Y que la gente que está en contra de la Porta en Barcelona, repito que esto no son madridistas, manden ese mensaje a los socios. Cuidado porque el mensaje es contundente. El mensaje, la primera parte de ese alegato final, por decirlo de alguna manera, es no permitéis, no podéis permitir que se lleve a cabo la asamblea como si nada, si no reformulan antes el tema de las cuentas del club. Y en el caso de que el Barça siga para adelante con todo eso, por favor, rechazar el ejercicio económico que presente el Fútbol Club Barcelona. Sigo pensando, repito, que Laporta lo va a salvar, pero claro, una cosa es salvarlo y otra cosa es que luego eso conlleve a un buen funcionamiento del club. ¿Salvará la asamblea? Seguramente, pero los números no van a salir. Porque una cosa es lo que presente Laporta y otra es la realidad. El tiempo ya nos ha demostrado que Laporta miente más que habla. Miente sobre muchas cosas y sobre todo miente a sus propios aficionados sobre el estado del propio club. Así que vamos a ver qué sucede el fin de semana. Se prevé un ambiente bastante tenso en esa asamblea. Evidentemente Laporta la lleva al terreno telemático para no pasar un poquito de vergüenza con los socios compromisarios cara a cara. Pero dicho esto, y teniendo en cuenta que Laporta siempre se sale con la suya de cara al relato, cuidado, porque esta es la primera vez, repito, que se va a ver contra las cuerdas por su propia gente. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.